lo mismo, entrega las pensiones a Afores y igual, un trabajador al servicio del Estado, un maestro, un oficinista, al terminar, no puede recibir completo su salario al jubilarse, sino 30%. Llegamos nosotros y teníamos que enfrentar eso. Se nos presentaron condiciones para buscar una opción que no fuese tan radical y que nos generara una oposición de la oligarquía o de la mafia del poder, que por sí estaban enojados. Porque la política es tiempo, política es tiempo, manejo de tiempos. Y hay que optar siempre entre inconvenientes y hay que priorizar. ¿Qué primero, qué segundo? No todo. Bueno, pues entonces decidimos, a ver, se habló con el sector empresarial para que aumentaran sus cuotas de pensiones para sus trabajadores. Y fue algo muy importante porque los empresarios aceptaron aumentar su participación. Es algo que hay que reconocerlo. Pero aún así, con ese aumento, el que se jubilara ya no iba a recibir el 30%, sino el 45%. De todas maneras. Entonces, ¿qué otra cosa hicimos? Se redujo el cobro por comisiones. Se definió una fórmula. Y eso ayudó porque con esa reforma que se propuso en el 2020, a la fecha, se han ahorrado 40.000 millones de pesos. Y calculamos que para el 2030 el ahorro, solo por bajar las comisiones, va a ser de 160.000 millones de pesos. Pero aún así, el que se jubila con la ley de Zedillo va a llegar al 50%. Entonces, ¿qué planteamos ahora, antes de irnos? Vamos a crear un fondo de pensiones para compensar al trabajador y que el trabajador se pueda retirar, sobre todo los de menos ingresos, con el 100% de su salario. Pero la pregunta era, bueno, ¿y cómo integramos ese fondo? ¿De dónde va a salir el dinero para compensar a los trabajadores? Entonces dijimos, hay varias fuentes de financiamiento. Y una, que fue lo que no les gustó, era que los trabajadores que no reclamaban sus pensiones dejaban el dinero en las Afores. Y las Afores no informaban. Entonces, lo que dijimos, vamos a hacer dos cosas. Una, nunca se cancele el derecho a reclamar ese fondo. Y dos, si pasó el tiempo y ya no hubo reclamo, nadie reclamó, ya ese dinero va al fondo de pensiones para el bienestar, para reponer a los que se vayan jubilando y darles el 100%. ¿Qué sucede? Bueno, que tenían 40.000 millones de pesos las Afores y solo habían entregado, porque además por ley tenían que entregar ese dinero al Seguro Social y no lo estaban haciendo. Y solo habían entregado 1.000 millones. Entonces, por eso hicieron un escándalo, porque imagínense todo ese dinero sudando en las arcas de los bancos. Pero el Fondo de Pensiones para el Bienestar no solo se integra con eso, también en la ley se establece que todo lo que se confisque a la delincuencia organizada va al fondo. También se establece que las deudas de los estados al ISSSTE se condonan en un 75% para que se pongan al corriente y el 25% que van a pagar va al fondo. Y hay otras fuentes de financiamiento. Y que ese fondo lo va a manejar el Banco de México. Bueno, hasta ahí íbamos, aprueban la ley, desde luego con la oposición de los conservadores. Ya está en trámite el fideicomiso del Banco de México. Ya sabemos a quiénes hay que compensar desde el 1 de julio, que va a entrar en vigor. A lo mejor les voy a presentar una lista de algunas personas y sería bueno incluso. ¿Qué? Por los tiempos políticos. ¿Pero qué tiene que ver? O sea, no, vamos a tratar si esto no tiene nada que ver con lo electoral, con lo político. Ah, bueno, los primeros beneficiarios empezarían a cobrar el día 1 de julio. Entonces lo que quiero es ahora demostrarles, sí, pon la lista, eso no tiene nada que ver con lo electoral, es explicar algo que tiene que ver, pues, con más de 22 millones de trabajadores. No, porque 22 millones de trabajadores solo en lo que corresponde al seguro, más los trabajadores del ISSSTE. Estamos hablando de casi 28 millones de trabajadores. ¿Cuántos empezarían a beneficiar con esto? Empiezan muy pocos, porque ahora van a ver, ¿sí? Porque como la ley se aprueba
con Cedillo. En el 97 empieza a correr entonces. El problema va a ser hacia adelante, ¿sí? Que se va a ir incrementando el número. ¿Sí? Entonces, pero ya este es un mecanismo que queda establecido para compensar a los jubilados. Entonces la sorpresa fue que ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensiones. O sea, yo no sé, de veras, no los entiendo. Porque, a ver, dicen, se van a robar las afores, te van a dejar sin pensiones. Además de que es falso, es un dinero de los trabajadores para los trabajadores. Es pensión para pensión. Si ese dinero se utilizara para construir una autopista, un tren, inclusive un hospital, todavía podrían decir, ¿por qué usas mi dinero de mis pensiones para eso? Ni más, como antes, ¿no? Que se usara para apapachar a Aguilar Camín y a otros, ¿no? Pero es para los trabajadores y es en beneficio de los trabajadores. Entonces, ¿puedes ponerlo? Nada más así, a lo mejor los nombres, si lo puedes oscurecer, nada más lo que quiero ver es… Los números no tienen nombres, son los números y los casos. Ah, bueno, sí. Es cuánto iban a recibir el 1 de julio y cuánto van a recibir con el fondo de pensión. Este es el último salario. ¿Sí? Sí, este es el complemento. Presidente. Pues vamos a esperar que pase el 2, ¿no? Para que no nos vayan a… Sí, ¿cuándo? Sería el lunes, se las entregamos. El lunes, porque entonces, este es el complemento. Entonces, aquí está el complemento. Para llegar a 100. Sí, así es. Así es. Y este viene siendo el complemento. Fondo de pensiones de bienestar.